Hola, buenas tardes y nuevamente con otro episodio de Revolución Humana. Y hoy estoy contenta porque vamos a hablar de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me compete, de lo que me trasciende, que es un poco de habilidades blandas, un poco de bienestar. Y hemos traído profesionales que realmente saben cómo tratar este tema. Nuestro primer invitado lo voy a presentar, como siempre me pongo los anteojos, Gabriel Aguilera. Gaby es licenciado en Administración, profesor en Universidad Empresarial Siglo XXI, mentor ejecutivo de negocios y muchas cosas más. Pero, bueno, vamos a hacerle esta pequeña presentación y darle la bienvenida. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, Sole. Muchas gracias por la invitación. El placer enorme de la invitación y poder conversar estos temas que también me apasionan mucho. Totalmente, totalmente. Gaby ha sido profe de la diplomatura en creatividad, desde ahí que lo conozco. Y trabajamos como diferentes temas, pero también nos unimos en muchos de ellos. Contame, Gaby, esto que significa trabajar mejor no es hacer más, es hacerlo con sentido. A ver, contame porque, wow, qué profundo. Te cuento, déjame que te cuente una brevísima historia de por qué digo lo que digo en ese párrafo que acabo de leer. Es que hace muchos años, te diría ya unos 12 años, 10 años, leí un libro que es Tendencias, que se llama. Y ahí dentro de Tendencias el autor hablaba de una frase que dijo John Naisbitt. John Naisbitt, después, enterándome, es un poeta y demás. Él decía, lo dijo hace muchos años esto, ¿no? Que va a cobrar sentido ahora con lo que hablamos. Dice, el gran desafío, decía John Naisbitt, el gran desafío del siglo XXI no va a ser entender la tecnología, sino va a ser entender el concepto ampliado de ser, subrayo, humano. Y me quedó resonando esa frase. Imagínate que la leí hace más de 12, 13 años. Y dije, por acá va. Cuando de AI, de inteligencia, de las tecnologías que hoy tenemos a mano, ni siquiera existían hace 10 años, o existían, pero no las tenemos tan incorporadas socialmente. Y esta persona ya veía esto y a mí me llamaba mucho la atención. Y como yo me he dedicado toda la vida a los negocios, he sido emprendedor, empresario, estaba muy metido en ese mundo y empecé como a entender esta frase, ¿no? Y también empezó a hacer un recorrido en lo personal, espiritual. Entonces como que estos dos mundos se me empezaron a venir cada vez más. ¿Y cómo los quería combinar? Y ahí dije eso, ¿no? Me parece que la tecnología, todos tenemos ese sueño como que vamos a trabajar menos, que como que todos vamos a estar de puro ocio. Y probablemente trabajes menos cantidad de horas, pero me parece que la tecnología no va por ahí, en el uso que le tenemos de trabajar menos horas. Yo creo que siempre vamos a trabajar más menos horas, las 6, 7, 8 horas que trabajamos, 10, no sé. Creo que la tecnología nos viene a hacer trabajar mejor, y vuelvo a subrayar mejor. Y creo que tenemos que darle ese enfoque, digamos, a la humanidad, esto de entender el concepto amplio de ser humano con la tecnología, e incorporar estos mundos diciendo, bueno, la tecnología me tiene que ayudar para trabajar mejor, no menos. Menos después será tu decisión. Bien. Y en el trabajar mejor, ¿a qué me refiero? Bueno, a esto que dice el autor, ¿no? Me parece que llegó el momento y ya está, y va a ser obligación, no opción, un trabajo muy profundo, muy espiritual, de mucho autoconocimiento para poder navegar la tecnología o ser profesional con las herramientas tecnológicas en este mundo. Correcto. Y bueno, y un poco escuchándote respecto de eso, y que sé que vos has asesorado y asesoras a empresas que se dedican específicamente a lo que es inteligencia artificial, pero que no los asesoras en tecnología, o sí. Digo, vos vas a la parte humana, justamente, y que trabajas herramientas o metodologías que no todos conocen y que voy a tirar ahí el disparador para que nos expliques esto del eneagrama y el viaje hacia lo interior. ¿De qué se trata bien y cómo lo combinas con una empresa tecnológica? Buenísima la pregunta, porque normalmente me llaman como te llaman todas las empresas, para que los ayude a trabajar en la competitividad de las empresas. Y siempre empiezo, digo, todos te cuentan ellos, y no vendo, no facturo, no produzco, la típica de cualquier empresa. Y yo voy más atrás, le digo, bueno, a ver, charlemos de cómo está la empresa a nivel humana, si la competitividad pasa porque no vendes bien, porque no tenés buenos vendedores, o tenés un problema de humanos que no venden bien. Empiezo a abordar ahí el tema y ahí destapas a olla y empiezan a aparecer... De todo. De todo. Bueno. Y ahí es que me vuelvo a tu pregunta. Entonces yo muchos años buscando yo personalmente una búsqueda espiritual
y combinada con los negocios, digamos, la competitividad de las empresas, empecé a buscar y llegué a esta sabiduría que se llama Enneagrama, como bien decías, que la empecé a trabajar, me enamoré de tanto de esa sabiduría, y digo que es sabiduría porque tiene más de 5.000 años de historia el Enneagrama en el mundo, es de los sufíes, y lo que me permitió el Enneagrama de todo lo que hice en este camino primero personal es que de manera muy ágil, de manera muy rápida, vos podés, te diría hasta en una hora, te doy tiempo y todo, hasta en una hora personalmente podés descubrir bastante cómo es tu personalidad. Esos patrones de pensamiento que tenemos ocultos, que a veces no sabemos por qué pensamos de una manera, por qué sentimos de otra manera, por qué nos comportamos en la vida de una manera y a veces no sabes por qué. Sí. ¿Por qué te enojas de cosas sí y de cosas no? Darte un ejemplo. Nos pasa siempre. Nos pasa siempre. Bueno, esta sabiduría que se llama Enneagrama te permite como un mapeo muy ágil, muy rápido, muy efectivo de quién sos. Y vuelvo a conectar con tu primera presentación. Bueno, me parece que en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de las empresas, si quieren ser competitivas, tienen que partir de ocuparse de que su personal se autoconozca mucho, pero mucho. Una herramienta que, si me escuchan algunos maestros, lo que yo aprendí en Enneagrama, me escuchar herramienta, me matan, porque no es herramienta, es una sabiduría. Bien. Te permite de manera muy ágil abordar equipos de trabajo. Primero, conózcanse. Bien. ¿Sí? Y con esa base de autoconocimiento profundo, cómo establecer relaciones humanas de trabajo para lograr competitividad. Después viene el marketing, después viene la producción, después viene la finanza, pero primero esto. Cierro con esto, sobre tu pregunta. Porque las empresas hoy, viste, están todas obsesionadas por el marketing digital, poner la plataforma no sé cuánto para vender más. Y el problema es que para adentro la cultura no es digital. Somos personas. Somos personas y sigue siendo muy analógica esa parte. Entonces quieren ser competitivos digital para afuera cuando para adentro no son digitales. Okay. Y ahí empieza el problema. Empezás a perder competitividad y la termina perdiendo porque no te podés adaptar a un mundo que es tremendamente digital, que se mueve a una velocidad en los negocios increíble y las personas no somos eso. Dije que cerraba y con esto cierro, prometo. Tenemos que entender que el mundo de los negocios, el mundo de la competitividad, va a una curva que se llama exponencial ahora. Es tiene una velocidad exponencial. Pero los seres humanos no somos exponenciales. Los seres humanos somos rítmicos. Tu corazón hace tic-tac, tic-tac. Te va a tomar la presión, el diástole, ¿sí? Tus frecuencias todo es rítmico. El ser humano es rítmico. El ser humano no es exponencial, no es lineal. Entonces tenemos que aprender como somos rítmicos biológicamente, a convivir con un mundo de negocios que es exponencial. Y ahí está la clave para mí. Bien, excelente. Y entonces de pronto me dejas pensando, me despertas un montón de ideas, me disparas un montón de ideas. Entonces pensando, por ejemplo, en cualquier empresa, no solamente una empresa tecnológica, por supuesto, y yendo a la cultura de la empresa, yendo a las personas, yendo a los liderazgos y no liderazgos. Si vos tenés que ir a una empresa y haces una intervención y trabajas esta sabiduría, corrijo a partir de ahora, no diré herramienta, diré sabiduría, ¿cómo puede aportar valor para, por ejemplo, si tenemos una situación de un clima medio raro, que es lo principal, viste que te llaman y te dicen, no, tenemos mala comunicación o tenemos mal clima? Bueno, ¿cómo podemos aportar valor o qué mirada nos puede dar esta sabiduría o lo que tuvieras que trabajar? De nuevo, buenísima la pregunta. Cuando abordas un equipo de trabajo y vos ves que no... Equipo de ventas. Sí, ejemplo. Y vos decís, ¿por qué no funciona el equipo de ventas? Y lo primero, cuando lo abordas desde esta sabiduría, te empezás a dar cuenta que es un problema de egos y no un problema técnico de ese evento. Hay discusiones en la mesa de trabajo que la discusión es de egos y hay un problema ahí de autoconocimiento, hay un problema de quién soy en la reunión, egos, y no hay un problema de quién soy realmente para poder interrelacionarme con el otro de manera que haya productividad real. Okay. Entonces vos terminás viendo que al final es un problema de personas y no profesional. Robo una frase, un gran maestro mío también de Enneagrama, él me decía, nadie es mejor profesional que persona. Bien. Nadie es mejor profesional que persona. Con lo cual, todo lo que vos ponés como profesional en una mesa de trabajo, en la reunión que te puse de ejemplo, es porque primero tenés un tema personal que resolver, que lo llevas a lo profesional para poder volcarlo a una mesa de trabajo.
Así que yo siempre empiezo por ahí, a las empresas. Mostrame el equipo, déjame ver personalmente quién son y a partir de ahí abordemos el problema profesional para ser más competitivo. Excelente, Gaby. Bueno, podríamos seguir hablando muchísimo sobre esto. Quiero agradecerte y quiero que me des una última frase para que quienes nos escuchan, quienes nos ven, puedan entender la importancia de poner en valor esta sabiduría para trabajar en las empresas o individualmente con las personas. Tal cual. Una frase. Tal cual. No sé si me alcanzo por una frase, pero te digo, mira, el gran desafío de las empresas hoy es ir a lo más básico de los seres humanos, ayudar a las personas a que aprendan a gestionar su energía y su tiempo para ser profesional, ¿sí? Porque hoy vos ves mucha gente estresada porque no tiene un buen manejo de su energía física, mental y emocional. Se desgastan toda su energía en minutos y el día tiene 24 horas. Y hay un mal manejo del tiempo. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué te le diría como desafío para las empresas? Le diría, vayan por este lugar hoy, prepara a tu gente para que haga un buen manejo de la energía y un buen manejo del tiempo, porque el resto de competitividad de las empresas viene solo. Muchísimas gracias, Gaby. Por supuesto que en cualquier momento de nuevo te vamos a invitar. Yo encantadísimo y gracias por la invitación.